Buenas tardes, mi nombre es Jorge Peralta, soy estudiante de la Universidad EAN en la Facultad de Psicología Virtual y esto es una exposición de la técnica de investigación en psicobiología denominada microdiálisis en modelos de animales. Esta exposición está estructurada en varios subtemas. Empezaré dando una definición de lo que se entiende por microdiálisis, cuál es la historia de esta técnica, cuáles son los principios que rigen la microdiálisis y en igual sentido cuáles son los métodos y técnicas que se utilizan particularmente, cómo es el proceso de laboratorio, cuáles son los instrumentos que se utilizan, repito, para esta técnica. Y algo que me pareció muy importante a propósito de las lecturas que hice, cuál es el impacto de esta técnica de investigación en los seres humanos y cómo se ha abordado en beneficio de la raza humana. Y finalmente dar unas conclusiones de la exposición. En ese orden de ideas tenemos que la microdiálisis es una técnica invasiva en la cual se observa y mide continuamente los cambios químicos que ocurren en un tejido vivo, como lo es en este caso el cerebro. Para ello se inserta una sonda delgada, ya veremos cómo son estas sondas, con una membrana semipermeable en la zona de interés. A través de la sonda se hace circular una solución especial, es denominada perfusato, ya analizaremos cómo está compuesta, y esta sonda con esta solución especial entra en contacto con el tejido, permitiendo un intercambio de moléculas entre ambos. Estamos hablando del animal de laboratorio. En esa dinámica, el líquido que sale de la sonda, llamado dializado, se recoge y se analiza para conocer las concentraciones que se hacen visibles en este estudio. Estamos hablando que se hace una verificación de neurotransmisores, hormonas, etcétera, que son los que van a permitir suministrar la información de la actividad química del cerebro. Así las cosas, es importante entender cuál es la historia de esta técnica de investigación. Se tiene que nace con el grupo de Vito y Coles en 1966 y lo que ellos hicieron fue implementar sacos de diálisis en el interior del tejido subcutáneo del cuello y en el interior de la parenquima, en el hemisferio cerebral de perros. Es decir, esta técnica empieza a desarrollarse inicialmente con perros. Seguidamente, estos experimentos introdujeron la idea de que se podría inducir un microambiente, es decir, una membrana de diálisis en la cual se establecería un equilibrio químico en el espacio extracelular que se podía estudiar en condiciones normales, alteradas o modificadas. Desde esta perspectiva y entendiendo cómo inicia esta técnica de investigación, es importante entender cuáles son los principios de la microdiálisis, ya que como yo lo señalaba al inicio de esta exposición, las repercusiones científicas que ha tenido para la ayuda del ser humano en el estudio de enfermedades del sistema nervioso han sido fundamentales. En ese orden de ideas, el principio de la microdiálisis se basa en la difusión pasiva, es un proceso natural en el que las moléculas se mueven desde donde hay más cantidad hacia donde hay menos cantidad. Este intercambio continúa hasta que las concentraciones se igualan a ambos lados de la membrana de la sonda. Desde esta dinámica es importante entender, analizar y conocer cuáles son los elementos utilizados en esta técnica de investigación. Tenemos que empezamos con una sonda de microdiálisis.
Esta sonda es un tubo muy delgado, como podemos observar en la diapositiva, que contiene una membrana semipermeable en el extremo que se inserta en el tejido cerebral. Eso es lo que iría en la parte dorsal del animal objeto de estudio. Esta sonda permite el intercambio pasivo de moléculas por difusión entre el fluido del tejido y el líquido de perfusión. Su tamaño, tipo de membrana y la longitud depende del área cerebral que se estudie. Como mirábamos anteriormente, se utilizaba inicialmente en perros y hoy se utiliza en ratas de laboratorio. Seguidamente nos encontramos con un aparato que se denomina bomba de perfusión. Eso es lo que controla el flujo constante y preciso del perfusato. Ya vamos a ver qué es eso. Y también mantiene la presión estable para evitar un daño tisular. El perfusato, que lo vemos aquí una muestra, es una solución artificial similar al líquido extracelular. Es lo que permite, como lo observábamos anteriormente, analizar la composición química de lo que ha sido la muestra, los neurotransmisores, etc. Y algo muy importante es que no contiene proteínas. Seguidamente nos encontramos con un instrumento o elemento de la técnica que se llama sistema de recolección dializada. Y estos son o es el fluido que sale de la sonda. Este fluido contiene pequeñas moléculas, como lo estaba señalando anteriormente, que son neurotransmisores, metabolitos y aminoácidos, que reflejan la actividad bioquímica del cerebro. Seguidamente, y esto es pues de lo más importante, nos encontramos con un aparato denominado analizador, y es el que se utiliza para analizar el componente químico del dializado. Este permite cuantificar los neurotransmisores como dopamina, serotonina, glutamato, GABA, entre otros. Y esta parte del analizador es sumamente importante, como lo veremos más adelante, en la contribución que esta técnica de microdiálisis en animales ha realizado para el estudio de enfermedades del sistema nervioso. Esto es una recreación de los elementos que acabamos de analizar. Acá se observa cómo se inserta la sonda, cómo se hace con la bomba de perfusión la dinámica de transmisión del líquido, el líquido dializado que observábamos anteriormente, y finalmente nos va a dar los resultados de lo que resultó esa técnica de microdiálisis. La microdiálisis en modelos animales ha generado unos hallazgos y unos beneficios en humanos, que es algo que esta técnica ha aportado, por ejemplo, en el estudio de las enfermedades del sistema nervioso. Y me parece que más allá de describir la técnica en animales, algo sumamente interesante es ver cómo ha contribuido, repito, para mitigar, solucionar, analizar diversas enfermedades que presentan los seres humanos. En ese orden de ideas, la microdiálisis se utiliza para estudiar las enfermedades del sistema nervioso central, tanto en modelos experimentales como de forma más limitada en humanos. Aunque su aplicación clínica enfrenta restricciones éticas y legales, los estudios realizados han aportado información valiosa que ha permitido desarrollar tratamientos más específicos y mejorar el pronóstico y la recuperación de los pacientes. Acá me parece sumamente pertinente recordar las lecturas que hemos realizado sobre bioética y cómo, por ejemplo, estas técnicas de investigación deben tener o tienen algún tipo de regulación, particularmente cuando se trasladan al análisis del ser humano. Es así que en el ámbito clínico
La microdiálisis se usa para monitorizar pacientes con traumatismo cráneoencefálico o hemorragia subaracnoidea en unidades de cuidados intensivos. También es una herramienta clave en la investigación de enfermedades neurodegenerativas como lo es el Alzheimer, como lo es el Parkinson, como lo es la enfermedad de Huntington, la epilepsia, etc. Gracias a esta técnica se han podido desarrollar mecanismos neuroquímicos que permiten mitigar el impacto de esas enfermedades en el ser humano. Desde esta perspectiva, algo que también me llamó la atención es cómo los estudios de microdiálisis también se han utilizado para el manejo del trastorno del TDAH, recordando que el TDAH es un trastorno que causa hiperactividad, impulsividad y dificultad para concentrarse. Desde esta dinámica podemos decir que en este tipo de enfermedad se analizan sustancias químicas como la dopamina y la noradrenalina que ayudan a controlar los impulsos y la atención. Y es aquí donde esta técnica de investigación de microdiálisis en animales ha permitido desarrollar medicamentos y me parece que es una de las cosas más importantes que tiene esta técnica, por ejemplo, en trastornos de la personalidad como lo es el TDAH. Así las cosas y a manera de conclusión de esta exposición, tenemos que el uso de la microdiálisis en modelos animales ha generado información valiosa, como lo estábamos señalando anteriormente, sobre o respecto de los mecanismos cerebrales implicados en la atención, en la memoria, la motivación, las adicciones y los trastornos psiquiátricos. Volvemos a esos procesos psicológicos básicos que se señalaban en algunas de las tutorías y cómo las técnicas de investigación en psicobiología buscan generar un impacto en el ser humano para lograr equilibrio o cura, si se quiere. En eso está las investigaciones en todas esas enfermedades que hemos señalado. Por lo tanto, su precisión y capacidad de obtener datos continuos la convierten en una herramienta clave para el desarrollo y la evaluación de fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central. Y acá vuelvo a ser reiterativo que una de las cuestiones más importantes que tiene esta técnica de investigación es precisamente el desarrollo de diversos medicamentos conforme los resultados que se dan en laboratorio a través del análisis de diversos neurotransmisores. Por lo tanto, la microdiálisis constituye una puerta de acceso al estudio químico del cerebro, permitiendo a la psicobiología comprender con mayor profundidad cómo los procesos neuroquímicos tienen relación con la conducta y el comportamiento. Por lo tanto, desde lo que es la psicología, se tiene que la técnica de investigación en psicobiología o estas técnicas de investigación en animales contribuyen al análisis del comportamiento y creería yo que más allá también de lo que es la producción de diversos medicamentos para el tratamiento de enfermedades, también tendrá una repercusión en los enfoques de la psicología para la ayuda, para la terapia en personas que tienen cualquier tipo de trastorno o rasgos de la personalidad que se hacen necesarios analizar o abordar desde la psicología y que esta técnica permite generar esas dinámicas de análisis. De esta manera doy por concluida esta exposición. Dejo las referencias bibliográficas que utilicé para el desarrollo de las diapositivas y muchas gracias por la atención.